Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos dos problemas de aplicación de las razones trigonométricas que hemos estado trabajando hasta el momento. En este tipo de problemas vamos a encontrar que realmente la resolución del problema es bastante sencilla, porque lo único que vamos a hacer es aplicar el teorema del seno o del coseno, o ambos, realmente podemos solventarlo con cualquiera de ellos, y veremos que la aplicación directa es bastante sencilla. El verdadero problema que podemos encontrar es entender el planteamiento de los datos, porque hay algunos casos donde unos problemas nos dan los datos de una manera bastante confusa. Y aunque no sea confusa, realmente encontramos mucha problemática a la hora de determinar las distancias, determinar los ángulos, determinar las direcciones y todo este tipo de cosas que hemos de llevar mucho cuidado. Pero como siempre vamos a ir poco a poco a ver si entendemos el enunciado correctamente. Yo os lo voy a ir explicando poco a poco para que veáis cómo yo lo planteo y si luego ese planteamiento tiene sentido. Entonces, el primero de ellos nos dicen, un barco zarpa de un muelle que quiere llegar a una isla que se encuentra a 10 kilómetros al este de el muelle. Entonces, lo primero que tenemos es nosotros zarpamos desde aquí, aquí está nuestro barco, este es nuestro punto de salida, esta es la salida, y tenemos que llegar a una isla que si viajamos 10 kilómetros al este, es decir, una cosa tal que aquí estará nuestra isla, es la llegada, ¿ok? Entonces, y aquí tenemos que esta distancia son 10 kilómetros. Espera, la voy a poner por aquí. 10 kilómetros. Y nos dicen, pero el barco no puede viajar directamente en dirección este, ya que debe seguir unas corrientes marinas. Y además de esto nos añaden, cuando el barco lleva recorridos 15 kilómetros en una dirección distinta a la este, es decir, en una dirección que por ejemplo puede ser, esta os la podéis inventar cualquiera, puede ser por ejemplo esta dirección, aquí cuando el barco llega tal que aquí, lleva 15 kilómetros, nos dicen, vira 30 grados hacia el norte, es decir, que gira de tal manera que se coloca mirando a la isla, girando 30 grados. Es decir, que ahora podemos trazar una línea recta entre el barco y la isla, y la dirección de giro, esta dirección de giro, este alfa, habrán sido igual a 30 grados, porque nos dicen que gira 30 grados. Y la pregunta que nos hacen es, ahora, ¿cuál es la distancia que nos queda para llegar a la isla? ¿Ok? Entonces, es decir, que básicamente, ¿cuánto mide esto de aquí? Este X que vamos a marcar. Como siempre os digo, podéis aplicar cualquiera de los dos teoremas, ya sea el teorema del seno o el teorema del coseno. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso el teorema del coseno suele ser muy bueno cuando nos dan dos lados y el ángulo opuesto al tercero de los lados. Entonces nos queda muy sencillo determinarlo porque así enseguida podemos calcularlo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en este lado, en este caso, tenemos que un lado del triángulo, otro lado del otro triángulo, pero tenemos el ángulo opuesto de uno de los lados que nos han dado, es decir, de este de aquí. Por lo tanto, realmente aquí el teorema del coseno, ¿podríamos aplicarlo? Perfectamente, pero nos va a quedar una ecuación de segundo grado, la cual es más complicada de resolver y no hace falta complicarse tanto. Entonces, yo lo que voy a hacer es aplicar el teorema del seno y lo primero que vamos a ver es precisamente cuánto mide este ángulo, por ejemplo. Porque ya que este ángulo de aquí y este otro ángulo de aquí no lo tenemos, en el momento en el que saquemos cuánto mide este ángulo, podremos ver cuánto mide este de aquí simplemente restando. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? A ver, ¿qué es lo que nos queda? Pues tendremos que este lado dividido entre el seno de este ángulo tendrá que ser igual a este lado dividido entre el seno de este ángulo. Acordaos que siempre relaciono lados opuestos con ángulos opuestos. ¿Ok? ¿Y qué tendré en este caso? Pues tendré que el 10 kilómetros, que es esa distancia que tengo arriba, entre el seno de 30 grados, recuerda que estamos de nuevo relacionando lado con ángulo opuesto, tendrá que ser igual a 15 kilómetros entre el seno del ángulo que estoy buscando, es decir, de ese ángulo beta, por ejemplo, que lo voy a llamar beta. ¿Y de aquí qué tendremos? Pues tendremos, si recordáis, 10 entre el seno de 30, que
que el seno de 30 es un medio, tendrá que ser igual a 15 entre el seno de beta. Por tanto, 10 entre un medio son 20, 20 tendrá que ser igual a 15 entre el seno de beta, por lo que tendremos que el seno de beta tendrá que ser igual a 15 entre 20, o lo que es lo mismo, 3 cuartos. Por tanto, de aquí sacaremos que beta será el arco cuyo seno es 3 cuartos. Y nos vamos a la calculadora y tendremos seno a la inversa de 3 cuartos, y esto nos dará 48,59 grados. Pero si nos fijamos en el dibujo, no tiene sentido que este ángulo tenga 48,59 grados, porque como podéis ver es un ángulo claramente obtuso. Entonces, si recordáis, el seno del ángulo suplementario, es decir, si yo tenía un ángulo tal que así, y este de aquí era el seno de alfa, siendo esto alfa, el seno de todo este ángulo que nos caería para aquí, es decir, de un ángulo que tuviera la misma amplitud, pero tuviera todo esto, nos viene para aquí, ese 180 menos alfa, el seno del ángulo suplementario, recordad que el seno de alfa era igual al seno de 180 menos alfa. Por tanto, el seno del ángulo suplementario es equivalente. Recordad que la calculadora solo nos devuelve el primero de los ángulos, no nos da todos aquellos posibles. Entonces, en este caso, no tiene sentido que planteemos que este ángulo son 48,59 grados, porque es un ángulo claramente obtuso. Entonces tendremos que ver que este ángulo realmente será 180 menos esos 48,59. Y si lo hacemos, será exactamente 131,41 grados, lo cual ya tiene bastante más sentido. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Porque si no, aquí obtendremos un ángulo el cual nos quedaría muchísimo más grande, lo cual no tendría mucho sentido. Ahora, este ángulo gamma de aquí, que es el que estamos buscando, porque estamos buscando el lado opuesto, lo puedo calcular simplemente teniendo en cuenta si este ángulo vale 30, este vale 131,41 y el total tiene que ser 180, pues resto entre sí. Tendré que gamma será 180 menos la suma de los ángulos, 30 más 131,41, y esto se lo hago, le sumo 30 y le resto 180 y me quedará 18,59 grados. Este será el ángulo gamma, es decir, el ángulo cuyo lado opuesto es el lado que estamos buscando, esa distancia, serán 18,59. Y aquí ahora, como ya tengo prácticamente todos los datos, puedo aplicar teorema del coseno o puedo aplicar teorema del seno. Añado por aquí, diré que beta, hemos dicho que era 131,41 grados, gamma, hemos dicho que era 18,59 grados, 59 grados, y ahora voy a aplicar el teorema del coseno para que veáis que lo puedo hacer de la misma manera, ¿ok? Entonces, si recordáis, ¿qué tendremos? Que el lado opuesto, es decir, el que estoy buscando, ese x al cuadrado, tendrá que ser igual a el primer lado al cuadrado, 10 al cuadrado, más el segundo lado al cuadrado, 15 al cuadrado, menos 2 por el primer lado por el segundo lado y por el coseno del ángulo opuesto, es decir, por el coseno de 18,59. Si recordáis la fórmula, teníamos que c al cuadrado era a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de gamma. Es decir, un lado al cuadrado era la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de los lados por el coseno del ángulo opuesto. Entonces de aquí puedo volver a despejar. Bueno, simplemente tendré que, en este caso no hace falta ni que despeje, simplemente calculo todo esto porque tengo el valor y le introduzco una raíz. Esto será precisamente la raíz de 10 al cuadrado, que es 100, más 15 al cuadrado, que es 225, menos 2 por 10 por 15, 2 por 10 por 15 por el coseno de este ángulo, que esto es concretamente 284,35. Y esto será todo elevado a un medio porque es una raíz. Entonces, si hacemos 100 más 225 menos eso y le ponemos, a ver, 100 más 225 menos 284,35 y le introducimos una raíz, tendremos que estos serán 6,38 kilómetros. Esta será la distancia que deberíamos recorrer hacia la isla.
Y para ver que en efecto es correcto, podemos decir que ese x es igual a 6,38 kilómetros, podemos comprobarlo aplicando el teorema del coseno. Perdón, aplicando el teorema del seno. Sabéis que se tiene que cumplir la condición de que, en este caso, 10 entre el seno de 30, 10 entre el ángulo opuesto, debe ser aproximadamente igual a 15 entre el seno de 131,41 y tiene que ser aproximadamente igual a 6,35 entre el seno de 18,59. Y entonces voy a calcular la relación entre estos. 10 entre el seno de 30, y hemos visto que era 10 entre un medio. 10 entre un medio, si lo hacemos, me quedará lógicamente 10 entre un medio es 20. ¿Ok? Por tanto, 20 me quedará igual. Si yo hago el seno de 131,41, obtengo ese 0,75 que habíamos visto antes. Y ahora hago 15 entre eso y me quedará exactamente 20. Y si hago hago el seno de 18,59, me quedará 0,32 y 6,35 entre esto será 19,92, que de nuevo nos queda aproximadamente igual a 20. Por lo tanto, el problema está correctamente planteado y correctamente resuelto. Como podéis ver, la resolución es sencilla, solamente tenemos que aplicar el teorema del seno y el coseno, tal y como hemos hecho en el resto de ejercicios, pero hay que entender muy bien a lo que se refiere el problema. Para ver si lo hemos terminado de entender, traemos ahora otro problema distinto, el cual nos dice: un montañero quiere medir la distancia entre dos picos y para ello se coloca en la base de las dos montañas. Desde donde se encuentra puede ver que la distancia al primer pico son 5 kilómetros. Es decir, yo coloco al montañero en el punto A y aquí tengo el primero de los picos y esto es el punto B. Y nos dicen que la distancia que tengo del punto donde estoy al primero de los picos son 5 kilómetros. El segundo de los picos, que se encontrará, por ejemplo, aquí, por ponerlo, lo podemos realmente poner en cualquier punto, nos dicen que hay 7 kilómetros desde donde estamos. En el pico C tenemos 7 kilómetros desde aquí. Y nos dicen que el ángulo con el que el alpinista puede medir la distancia que hay desde el pico B hasta el C, es decir, que este ángulo de aquí, recordamos que esto eran 7 kilómetros, este ángulo de aquí, alfa, serán 60 grados. Y la pregunta que nos hacen es: ¿cuál es la distancia que separa cada uno de los picos en línea recta? Es decir, ¿cuánto es esta distancia de aquí? En este caso, tenemos un caso muy obvio en el que la aplicación del teorema del coseno puede ser muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos una distancia, otra distancia y el ángulo opuesto a la que estamos buscando. Por tanto, si aplicamos directamente el teorema del coseno, averiguaremos de manera muy sencilla cuánto vale. Y recordamos, ¿cómo sería el teorema del coseno? Pues como decíamos siempre, c al cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de alfa. En este caso, ¿qué tendremos? Tendremos que x al cuadrado será, bueno, aquí en la fórmula general es de gamma, no de alfa, perdona. Entonces, x al cuadrado será 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 5 por 7 por el coseno de 60. Es decir, el lado opuesto, que nos caerá tal que aquí, será como siempre el cuadrado del lado opuesto, suma de los cuadrados menos 2 veces el doble producto por el coseno del ángulo opuesto. Y en este caso podemos, pues de nuevo, que x será la raíz cuadrada de todo eso. 5 al cuadrado es 25, más 7 al cuadrado, que es 49, y luego menos 2 por 5 por 7, el coseno de 60 recordamos que es un medio, por tanto, ese un medio con el 2 se me puede ir y esto me quedará 30, esto será 5 por 7, 35. Pero lo puedo determinar 2 por 5 por 7 por el coseno de 60, en efecto me queda exactamente igual a 35. Y esto estará elevado a un medio. Entonces, ¿cómo puedo verificar cuánto vale esto? Pues simplemente resuelvo 25 más 49 menos 35 y todo dentro de una raíz. Que esto me da exactamente la raíz de 39, que es exactamente igual a 6,25, en este caso, kilómetros. ¿Ok? Por tanto, x es 6,25 kilómetros. ¿Podría aplicar el teorema del coseno para determinar cuál es el ángulo que viene aquí y cuál es el ángulo que viene aquí? Perfectamente. ¿Podría aplicar después el teorema del seno para ver cuánto vale cada uno de los términos que he relacionado y ver si la proporción es correcta? Perfectamente.
Vamos a hacerlo para comprobar que en efecto el ejercicio está bien hecho y ver que a la solución a la que hemos llegado tiene sentido. Entonces, voy a calcular ahora este ángulo beta y este ángulo gamma, que son importantes que los tenga. ¿Ok? Entonces, el ángulo beta, de nuevo, voy a aplicar el teorema del coseno. Y tendré que este es el lado B, este es el lado C, y este recordemos que es el lado A o el lado X. Siempre el vértice opuesto con el lado. Entonces, ¿qué tendré? Tendré que B al cuadrado será C cuadrado más A cuadrado menos 2AC coseno de beta. Por tanto, de aquí despejo el coseno de beta, que es lo que estoy buscando, porque no conozco el ángulo, y tendré que B cuadrado menos C cuadrado menos A cuadrado entre menos 2AC será igual al coseno de beta. Y ahora simplemente sustituyo. B cuadrado sabemos que es 7 al cuadrado, es decir, 49, menos C cuadrado, que es 5 al cuadrado, 25, menos A cuadrado, es decir, ese 6,25 al cuadrado que habíamos dicho que era 39, porque era la raíz de 39, todo entre menos 2 por A, que habíamos dicho que era ese A, 6,25, y por, o mejor dicho, vamos a poner raíz de 49 para hacerlo lo más exacto posible, raíz de 39 para hacerlo lo más exacto posible, y por C, que C valía 5, y esto tenía que ser igual al coseno de beta. Y vamos a ver si en efecto esto es así. 49 menos 25 menos 39, esto es menos 15, y todo dividido entre menos 2 por raíz de 39 y por 5. Y esto me da exactamente 0,24. Por tanto, tendré que beta será el arco cuyo coseno sea 0,24. Y esto, si hago el arco inverso, será 76,1 grados. ¿Ok? Este ángulo beta de aquí, beta debería ser igual, lo voy a poner por aquí, 76,1 grados. Y ahora, por último, podría volver a aplicar el teorema del coseno para determinar este ángulo y después compruebo con que la suma de los tres tiene que ser igual a 180. Por tanto, vuelvo a borrar por aquí. Tendré que volver a determinarlo para el lado C y el ángulo gamma, y entonces, ¿qué tendré? Tendré que C al cuadrado será A al cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de gamma, porque ahora estoy calculando este de aquí. ¿Y qué me quedará? Pues tendré, de nuevo, despejo el coseno de gamma, que es lo que estoy buscando, C al cuadrado menos B al cuadrado menos A al cuadrado, todo entre menos 2AB, será igual al coseno de gamma. Y por tanto aquí tendré C cuadrado, 25, menos B cuadrado, 49, menos A cuadrado, que habíamos dicho que era raíz de 39, raíz de 39 al cuadrado, 39, entre menos 2 por A, que habíamos dicho que era raíz de 39, y por B, que era 7, esto debería ser igual al coseno de gamma, que nos quedaba 25 menos 49 menos 39, y todo esto entre menos 2 por raíz de 39 y por 7. Y esto nos queda 0,72. Por lo tanto, tendremos que gamma será el arco cuyo coseno sea 0,72, es decir, el arco coseno de este ángulo, que será 43,9 grados. Este será gamma 43,9 grados. Y ahora la pregunta es, ¿se cumple la condición de que la suma de los tres ángulos es igual a 180? Porque esto es fundamental, esto tiene que ocurrir siempre. Entonces vamos a comprobarlo. Es decir, alfa más beta más gamma es igual a 180. 76,1 más 43,9 más 60. Esto nos da 76,1 más 43,9 más 60. Esto es estrictamente igual a 180 grados. Por tanto, esto está correctamente resuelto. Podemos también comprobarlo con el teorema del seno. Es decir, podemos decir ahora que A entre el seno de alfa tiene que ser igual a B entre el seno de beta y tiene que ser igual a C entre el seno de gamma. Vamos a sustituir. A hemos dicho que valía raíz de 39. Vamos a intentar hacerlo lo más preciso posible. Entre el seno de alfa, que era el seno de 60. Esto tendrá que ser igual a B, que B hemos dicho que valía 7 entre el seno de 76,1. Y esto debería ser igual a C, que hemos dicho que era 5 entre el seno de 43,9.
siempre en este caso en grados. Podemos aplicarlo también en radianes, pero como estamos trabajando en grados, pues seguimos en grados. Y ahora tendremos raíz de 39 entre el seno de 60, esto vale 7,21 aproximadamente. El siguiente tendremos 7 entre el seno de 76,1, que esto es aproximadamente 7,21 también. Y el otro nos quedará 5 entre el seno de 43,9, que esto nos queda de nuevo exactamente igual a 7,21. Por tanto, como podemos ver, el teorema del seno también se cumple. Y viendo que se había cumplido tanto la suma total de los ángulos como el teorema del coseno y ahora el teorema del seno, podemos ver que el planteamiento y la resolución es correcta. Chicos, aquí tenemos unos problemas, los cuales, repito, la resolución es bastante sencilla. Solo tenemos que aplicar correctamente el teorema del seno o el teorema del coseno, el que más nos interese, pero hay que tener mucho cuidado. Lo primero, con sustituir correctamente los datos, y lo segundo, con entender, mucho más importante todavía, aunque lo hemos hecho segundo, va lo primero, entender cómo nos dan los datos y plantearlos dentro del plano. ¿Ok? Como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.